Hola chicos, vamos a dar paso a la segunda clase de este tema, la civilización griega, y hoy vamos a ver la segunda de las etapas de la historia de Grecia, la etapa clásica. La etapa clásica, como sabéis, se inicia en el siglo V a.C. hasta mediados del siglo IV. Dos van a ser los aspectos a destacar durante esta etapa. Por un lado, la prosperidad, el desarrollo económico de Grecia y por otro lado, el desarrollo de las polis en general. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son las consecuencias de cada una de estos dos puntos. En primer lugar, el desarrollo económico de Grecia va a provocar que otros pueblos quieran conquistarla. En este caso estamos hablando de los persas. Van a intentar adueñarse de sus territorios y de sus recursos. Y van a dar lugar a las denominadas guerras médicas. Las guerras médicas son las guerras que enfrentaron a los griegos contra los persas. ¿De dónde procede este nombre de guerras médicas? Bueno, pues a los griegos les apodaron con el nombre de medos. Medos. De ahí que guerras médicas sean las guerras de los griegos, en este caso contra los persas. Se desarrollaron en dos etapas. Una primera guerra médica en el año 490, eh, tras la cual se consigue la victoria de los griegos en la batalla de Maratón. Y una segunda guerra médica en el año 480, en la que, por un lado, los persas consiguen conquistar el territorio griego y saquean Atenas. Saquear significa conquistar, arrasar con todos los recursos, ¿vale? Pero finalmente Atenas consigue la victoria frente a los persas en las batallas de Platea y de Salamina. ¿Mm? El triunfo de Atenas va a provocar, aquí tenemos la consecuencia, el triunfo de Atenas va a provocar que Atenas se consolide, sea el líder, ¿m?, de todas las ciudades griegas. Obtiene un gran desarrollo económico, político y artístico. Y digo aquí, apunto aquí a Pericles. ¿Quién fue Pericles? Pericles fue el gobernador más importante de Atenas. Al siglo V se le denomina el siglo de Pericles, porque Pericles fue reelegido hasta 15 veces por el pueblo de Atenas. Fue un gran gobernador que, bueno, pues tras ese saqueo que producen los persas en Atenas, consigue volver a una vida de desarrollo, consigue reconstruir todos los edificios, construye nuevos templos. ¿M? Va a ser el ídolo, ¿m?, de toda la sociedad. En un segundo lugar, el segundo aspecto a destacar durante la etapa clásica, el desarrollo de las polis. Esa gran victoria que hay junto a los persas va a provocar que las ciudades, ¿m?, crezcan económicamente y muchas de ellas al final se van a enfrentar. Es el caso de Esparta y Atenas. ¿M? La rivalidad, el enfrentamiento entre Esparta y Atenas va a provocar la aparición de las guerras del Peloponeso. Peloponeso, ¿de dónde procede esta palabra? Bueno, pues es un territorio griego, ¿no?, al sur de Grecia. Luego lo veremos en un mapa. Las guerras del Peloponeso son las guerras que enfrentaron a Atenas y a Esparta. ¿M? Surgieron en el año 477 y enfrentaron a dos bandos, a dos bloques. Por un lado, Atenas y todas las ciudades y todos los territorios que ayudaron a Atenas, formándose así la Liga de Delos, contra Esparta y todos los territorios y las ciudades que apoyaron a Esparta, formando así la Liga del Peloponeso. Cuando se enfrentan la Liga de Delos contra la Liga del Peloponeso, al final acaban venciendo Esparta. La consecuencia de estos enfrentamientos pues va a ser que, bueno, pues hay crisis políticas, hay crisis económicas y las polis, las ciudades, poco a poco se van debilitando. Aquí tenemos pues una imagen, en la parte superior, una imagen, bueno, es un dibujo, no es una fotografía real, de las guerras médicas, y en la parte inferior un enfrentamiento de la Liga del Peloponeso contra la Liga de Delos. A la derecha lo que tenemos es un mapa
precisamente de esas guerras del Peloponeso que enfrentaron. En color rojo lo que vemos son Atenas y los territorios aliados, y en color verde a Esparta y todos los territorios que apoyaron a Esparta. Vamos a continuar viendo un poquito cómo se caracterizaban tanto Esparta como Atenas. Vamos a comenzar con la sociedad de Atenas para poder entender cómo se desencadenó su política. La sociedad de Atenas se dividía en hombres libres y hombres no libres. Los hombres no libres eran los esclavos. Los esclavos eran considerados como objetos. Los hombres libres tenían participación en la vida política si eran ciudadanos, y si no eran ciudadanos no podían participar en la vida política. ¿Quiénes no podían? ¿Quiénes eran los no ciudadanos? Los metecos, que eran los extranjeros, es decir, aquellas personas que no pertenecían a Atenas, pero que vivían allí. Los fierucos, que eran los miembros de una colonia, colonias fundadas por los griegos en otro país, en otro territorio, pero que vivían en Atenas, y las mujeres. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Los ciudadanos eran, por un lado, los hoplitas y la caballería. Los hoplitas son los soldados griegos. Los magistrados, que dirigían la política, los miembros de los tribunales y el resto de la sociedad. Si veis, vemos aquí que más del 90% de la población participaban en la política de Atenas. ¿Cómo se organizaba la política? Bueno, debido a que la mayor parte de la población participaba en la política, en las decisiones, se dice que Atenas es la cuna de la democracia. Democracia, el gobierno de todos. ¿Qué órganos o instituciones políticas destacaban en Atenas? Por un lado, la Iglesia. Aquí lo tenéis escrito con 2 Cs y en vuestro libro de texto aparece con 2 Ks. Es lo mismo. Se aceptan los dos conceptos. La Iglesia estaba formada por todos los ciudadanos. Votaban las leyes e impuestos y decidían las guerras. Bueno, he dicho todos los ciudadanos mayores de 20 años. Por otro lado, la Boulé. La Boulé estaba formada por 500 miembros y aconsejaban a la Iglesia, a esta asociación que hemos visto, esta organización anteriormente. Y tenían que tener más de 30 años para poder pertenecer a la Boulé. Otra de las instituciones de gobierno son los magistrados, que dirigían la política y eran elegidos por un año. Dentro de los magistrados existían los estrategas, eran 10, tenían mayor peso en el poder de los magistrados, y 9 arcontes. Los magistrados eran personas de avanzada edad. Se supone que cuanto una persona tiene más edad, tiene más experiencia y va a tener unas decisiones mucho más justas. Y el último de los órganos políticos son los tribunales populares. Estaba compuesto por 6.000 ciudadanos, eran elegidos por sorteo y juzgaban los delitos. Bueno, pues vamos a ver cómo se organizaba la sociedad y la política en Esparta. En Esparta, por un lado, teníamos a los espartiatas, que eran los ciudadanos libres, los periecos, que eran los extranjeros, y los ilotas, que eran los esclavos. Políticamente, Esparta era una oligarquía. Oligarquía significa el gobierno de unos pocos. Y estaba organizado de la siguiente forma. Esparta tenía 2 reyes con poder militar y religioso. Por debajo de ellos, la Jerusía, o también llamado Consejo de Ancianos. La Jerusía estaba formada por 28 ancianos más los 2 reyes que hemos hablado anteriormente. Su función fundamental: proponían las leyes y podían juzgar a los reyes. Si lo hacían mal, tenían el poder de juzgarlo.
Por otro lado, los éforos. Los éforos eran 5 magistrados que ejecutaban las órdenes de la jerusía. Se encargaban de ejecutar lo que la jerusía indicaba. Y la siguiente institución era la apela o asamblea. Estaba formada por hombres libres que tenían más de 30 años y eran los encargados de elegir a la jerusía y a los éforos. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. El próximo día ya veremos la etapa helenística. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.